Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, que al abrir tu palabra santa, tu Espíritu Santo pueda acompañarnos. Padre, que nos instruya, Padre, para comprender, ya que tu palabra divina, Señor, es muy amplia y es una sabiduría, Señor, más allá de nuestro entendimiento. Y necesitamos, Señor, de tu intervención divina para comprender. Danos esta misericordia en esta reunión, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a hacer otro recuento de ayer en cuanto a la introducción. Fíjense, se las voy a poner fácil porque la introducción la voy a estar repitiendo cada noche. La introducción es que el ser humano tiene un dilema. ¿Cuál es el dilema del ser humano? Conciliar lo divino con lo humano. Recuerda que hemos dicho que el ser humano no logra conciliar el pensamiento de Dios con el pensamiento humano. Básicamente ese es el gran problema del hombre. Nuestro poco entendimiento nos hace esta mala pasada de no poder conciliar. Y entonces encontramos posturas que ya más allá empiezan a hacer la negación de Dios, ¿no? Ya muchas veces ya como no se encuentra esta forma, se niega. La última vez que platicaba con un señor que estaba en esta postura, no logramos, aunque con la Biblia veíamos cómo se describe las personas de la deidad, era de que no, es que no puede ser, y como el Hijo, como el Padre y como el Espíritu, o sea, pero ¿cómo? Esa es la limitación humana. Nuestra mente no dice, ¿cómo tres en uno? O sea, nuestra cabeza no da, pero conciliándolo a través del Espíritu Santo, sabemos que Dios puede eso y más. Eso es lo que es el dilema del hombre, conciliar las cosas que la palabra nos dice con las objeciones que nuestra mente humana pone, ¿sí? Así que esa es la introducción que vamos a estar repitiendo en los temas, para que nos quede claro que no es una limitante de Dios, sino es una limitante humana, pero que el humano puede conciliar estas dos posturas. Para el tema de hoy tenemos la cita bíblica en Lucas 5:32. 5:32 de Lucas dice: no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Miren, hermanos, aquí hay un dilema que tenemos que ver esta noche. Esa es la cita bíblica del tema. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, preguntémonos, ¿quiénes son los justos y quiénes son los pecadores? Porque, ¿por quién vino Jesús? Por los pecadores. Los pecadores, pues, somos la mayoría, pero ¿quiénes son los justos? Justo no hay ninguno. Porque el Señor se debe ser justo, no hay ninguno. Ok. Karen, ¿estás de acuerdo? Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, por los justos no vino. Ya esto está claro, ¿no? Dice, vino por los pecadores. Ok. Pero la pregunta es, entonces, ¿quiénes son esos justos por los que no vino Jesús? Vino por los pecadores, ¿no? Y ahí estamos nosotros, pero ahí está la pregunta. Gracias a Dios
el Espíritu Santo siempre nos ilumina. Karen, ¿cómo ves esta? Estaba pensando en esta parte de Apocalipsis donde dice que habla acerca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces pudiese ser estas personas consideradas como justos, aunque también no somos completamente como tal, no podemos llegar a aspirar a ser santos, pero no somos santos, ¿no? Entonces, entonces, en algún momento de nuestra vida hemos hecho, tal vez intentado hacer algo de manera justa, pero en nuestra naturaleza somos pecadores como tales, porque nacimos de pecado. Entonces, pues somos todos también. Aun cuando guardemos los mandamientos o intentemos ser lo más parecidos a Dios, no dejamos de tener esa naturaleza humana que nos lleva a buscarlo y a depender de Dios. Entonces todos necesitamos ese arrepentimiento. Sí, Exacto. Porque David lo dijo, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces, David reconocía que él era pecador, pero aún así él buscaba a Dios y buscaba la perfección, buscaba dar, ahora sí, lo mejor para Dios. Así es. Dice, la impresión que inmediatamente compartió mi hermana Miralda es la respuesta divina, que obviamente aquí desmenuzamos, pero la respuesta divina es cuando Jesús dijo, justo solamente hay uno. ¿Y quién es? Dios. ¿Sí? Justo solamente hay uno y ese es Dios. Entonces, ¿por quién vino Jesús? Por todos. O sea, no hay por quien no haya venido. ¿Se da cuenta? Ahí está la parte interesante. Pero, nuevamente, el versículo nos puede a veces llevar a un término, porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea, tristemente, los eruditos, teólogos que han estudiado, inclusive desde los tiempos de Jesús, el problema es eso, el lenguaje. El lenguaje de Dios es un lenguaje diferente, y tratar de que el hombre exprese lo que Dios quiere decir, a veces entra en este tipo de posturas en donde aparentemente hay un bloque por el que no vino, pero eso solamente es el lenguaje del hombre. Pero cuando lo analizamos decimos, a ver, si no hay justos, entonces vino por todos, ¿no? Entonces el texto, ¿cómo debería decir? Así como lo estamos entendiendo, debe decir, he venido a llamar a todos al arrepentimiento, a todos, porque no hay justos. O sea, esa parte que dice la división, no hay tal, porque no hay justo, no hay ni uno, solamente Dios. Entonces vino por todos. ¿Se da cuenta? Vino por todos. No hay nadie que esté fuera de la lista de los que vino a llamar el Señor Jesús al arrepentimiento. Vamos a ver, voy a leer para ustedes ahí mismo en el libro de Lucas. No se vayan porque solamente es una confirmación, sigan en el versículo base. Lucas es 18, 19 y es solamente la confirmación. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Aquí está lo que estamos hablando. En la misma Biblia nos marca la postura que acabamos de decir. O sea, solamente Dios es bueno, o sea, no hay más. Entonces dice, aquí la misma Biblia nos confirma lo que acabamos de decir, de que solamente hay uno bueno y es Dios. Entonces, todos somos pecadores. Pero ahora hemos de ir a ver que como humanos hemos hecho clasificación de pecadores. En los tiempos de Jesús existía un grupo denominado fariseos,
Y dice que la palabra fariseo significa separado de toda inmundicia o de todo mal. Quiere decir que el fariseo se separaba de lo malo, de lo inmundo, y por eso no se juntaba con ciertos sectores de su misma población. Entonces era porque él se separaba, y ese era el nombre fariseo. Por eso se acuñaba este grupo de los fariseos. Pero aún cuando sabemos cómo es que la vida de Jesús culminó a manos de quién. ¿Quiénes fueron los que tomaron la vida del Señor Jesús? Fariseos. Eso dice que la Biblia reiteradamente nos cuenta, y desde tal, ellos trataban de aprenderlo para matarlo. O sea, fue su misión. Ahora, si hablamos de pecados, ya el grupo de fariseos que procuraba esto ya resalta, ¿no? Como qué tipo de pecado es ese, ¿no? Sin embargo, debemos de entender que, por ejemplo, dentro de los fariseos había algunos personajes como Nicodemo, que aunque era fariseo, no estaba de acuerdo con lo que el grupo quería, porque él sabía que el grupo quería matar a Jesús. Es decir, en la vida, queridos hermanos, hay este tipo de grupos, y no significa que todos sean malos o que todos compartan. A veces es por una circunstancia como la de Nicodemo, en la que pues se ven obligados. Diríamos así, no todos los fariseos eran malvados y viceversa. Para esos tiempos, no todos los malvados eran fariseos, ¿no? También había otro tipo de malvados, así que no todos estaban en ese grupo. Había otro grupo en los tiempos de Jesús que se llamaban los despreciados. Eran los publicanos. Los publicanos eran judíos que recaudaban los impuestos para los romanos. Así es. Pero, ¿saben cómo es ese tipo de trabajo, hermano? Es muy común hasta hoy en nuestros días. Se llama negocio. En donde el poder romano les decía a ese grupo: bueno, ustedes se van a encargar de cobrar impuestos para Roma. Así, ustedes me entregan tanto y es su trabajo, ¿no? Pero no tenían así que, pues eso es lo que tenían que entregar allá. Entonces dice que los publicanos decían: bueno, vamos a entregar eso y vamos a sacar un poco, como diciendo, ¿y yo qué voy a ganar? Pues eso ya, tú sabes, ¿no? Eran libres. Y entonces ellos cobraban el doble o el triple y se llenaban los bolsillos. ¿Qué quiere decir? Bueno, ellos cumplían con entregarle a Roma, y si se quedaban con el doble, con el triple o con más, Roma no decía nada. A mí ya me estaban pagando lo que acordamos. Y entonces eran mal vistos, ¿no? Porque sus compañeros pues sufrían este tipo de negociaciones. ¿Será que hoy pasa lo mismo en nuestros días? Sí. Yo lo llamo comercio, hermano. ¿Por qué? Porque el comerciante es lo que quiere. ¿Sabe qué? A mí dámelo a un precio y a otro. Usted váyase a las tiendas y ve que unos tienen un precio de una cosa y la misma cosa allá la tienen en otro precio y la misma cosa acá la tienen en otro. ¿Qué quiere decir? Que cada quien le busca sacar, si no es el doble, el triple, el cuádruple, no sé. O sea, cada quien. Así que es el negocio, prevalece. O sea, la demanda, la oferta, la demanda, era lo que prevalecía, pero era mal visto. Hoy también lo mal vemos, ¿verdad? Pero no son los únicos que son mal vistos. Estamos hablando ahí de los negociantes. Luego vienen otro grupo que se llaman los despiadados. Estos eran los soldados romanos.
Dice que los soldados romanos pues obviamente tenían el poder duro de agarrar y castigar. Dice que hasta los que hacían desórdenes los quemaban vivos en las plazas. ¿Para qué? Para imponer el rigor del gobierno romano en esos tiempos. ¿Qué pasará hoy, hermanos? ¿Han escuchado historias de este tipo? Se repiten. ¿Quiénes son nuestros soldados de ahora? Todo aquel que tiene un poder de quitar vida o de quitar libertades, el de quitar el de imputar culpas, siendo que puedas ser tú culpable o no. Hay alguien que tiene el poder suficiente para decir no, sí, no importa, la verdad es con que él diga. Hay personas aún de ese tipo en nuestra vida. En ese tiempo se les llamaba los despiadados. ¿Por qué despiadado? Porque es un poquito más grotesco el mal, ¿no? Es decir, cómo arruinarle la vida a alguien, ¿no? Y bueno, cuando tú vas y compras y el negociante se aprovecha de ti, pues no pasa de ahí, ¿no? Pues ya te quitó un poco más. Pero esta era crueldad. Este despiadado podía quitarte la vida. En estos tiempos ya la vida no, pero tal vez la libertad. Entonces hay niveles de despiadados hoy todavía en nuestros días. Queridos hermanos, después de estos grupos, voy a referirme a un personaje en la Biblia conocido como Juan el Bautista. ¿Cómo entra Juan el Bautista aquí? Bueno, entra en la primera reflexión que tuvimos, donde dijimos que todos somos pecadores. Aún Juan el Bautista, que es el que bautizó al Señor Jesús, el profeta enviado a abrir el camino de Jesús, aún él entra en el grupo. ¿Por qué? Porque dice el relato bíblico que cuando vio a Jesús acercarse, dice que también le dijo que él necesitaba ser bautizado por Jesús. Dice, yo necesito y tú vienes a mí a que yo te bautice, dice el relato. Él le implora que sea Jesús el que lo bautice. ¿Por qué? Por la condición de pecado. Porque aunque él era un enviado para ir delante, dice, abrir la senda, aparejar la senda del Señor, eso no le quitaba su rasgo de pecado. Así que Juan el Bautista también está dentro de este grupo en el que estamos todos, hermanos. Pero esta segmentación nos sirva, hermanos, en esta noche para simplemente ver cómo nosotros vamos seleccionando quién es aquí, quién es allá. Este es malo, este es más malo, este es menos malo, este es peor. Hasta llegar a un punto en el que algunos decimos, este sí no tiene ni perdón de Dios. Hemos expresado cuando vemos un mal tan grande. Sin embargo, ¿qué leímos esta noche? Que Dios vino por todos, por todos. Así que no existe ese que tal vez nosotros nos parezca que no tiene perdón de Dios. Nos parecerá muy malo, como tú dijiste, lo que hagan. Aún Juan el Bautista, como todo y que él bautizó al Señor, él decía, yo no soy digno ni de desatar sus Le pidió ser bautizado, sí. Dice, yo necesito que tú me bautices a mí. Sí, porque no se sentía digno. Él reconocía. Sí. Hermanos, y en esta noche que nos quede claro eso, nosotros, aunque somos cristianos, nunca debemos de dejar de clamar por ese perdón. Así como Juan el Bautista estaba en el camino del Señor, pero aún así él clamaba, yo necesito que tú me bautices. Nosotros podemos ser bautizados, miembros de iglesia y de todo, participantes, y aún así necesitamos que Jesús nos bautice día con día. Recuerda que hasta Juan el Bautista cometió un grave error. Mandó a sus discípulos, dice, investiguen a ver si es el que estamos esperando. O sea, él a sus discípulos le dijo, investiguen, vean si realmente es Jesús.
él cometió ese error. Hasta él, siendo que había bautizado a Jesús, todavía llegó a él la duda. ¿Cómo se llama ese error, hermano? ¿Cómo lo llamaría usted? Pues, ¿cómo le llamaría? Simplemente falta de fe y pecado también. Karen, ¿cómo le llamarías a ese error de Juan? Porque fíjense, tiene una catalogación. Es que eso puede pasar entre nosotros también. Por eso, hay que catalogarlo precisamente porque si le damos el nombre, lo podemos identificar. ¿Cómo sería? De Yalín, ¿cómo sería ese pecado que dijo nuestra hermana que hizo Juan el Bautista? Si lo hizo. Sí. O sea, ¿Cómo es? ¿Pero cómo se llama? Mire. No creer que era Dios. No creer, pero sí sabía. llegó la duda a él. Vino la duda. Llegó la duda. Si sería, porque él había bautizado a su discípulo, pero él necesitaba, dice, vayan. Y si hace eso, Y pregunte. y pregunte. Si es eso, esperamos a otro, dijo. Si es él el que había de venir, esperamos a otro. Pero eso se lo preguntaban a Jesús. Les tengo una propuesta. Considero que eso se llamó su error, desesperación. Se desesperó. De alguna forma no le cuadraron los eventos y cayó en la desesperación de decir, ¿será? La duda. ¿Sabe por qué? La duda llegó a él. ¿Sabe por Llega qué? a veces en nosotros. Exactamente, porque ¿Sabe cuándo hoy... llega en nosotros? Cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles. O tiempo, hermana, simplemente tiempo. Ajá, sí. De repente pasa mucho tiempo y usted dice, ¿será? llevo tantos años, ¿será que el Señor va a venir? O sea, Sí. la desesperación de un tiempo que ya transcurrió y que tú no ves como que lo que esperabas. Pero ahí es lo que le faltó también eso a Juan el Bautista. La falta de fe que nos viene a nosotros, porque la fe nuestra es tan débil Claro. que con una cosita de nada se rompe. Básicamente ese es el tipo de ejemplo que estamos poniendo en esta noche, hermanos. Sí. ¿Cómo es que hasta alguien tan dedicado, enviado por el Señor, puede flaquear? Es decir, Sí. cuanto más nosotros, aún entregados, consagrados, ¿cómo no vamos a flaquear? Cualquiera. Es una cuestión tan débil la condición humana. Gracias, hermana Miranda, y quisiera que concluyamos la reflexión de este tipo para corroborar lo que dijimos al inicio. ¿Cuántos necesitamos al Señor? Nada más nuestra hermana Olga. No, al Señor lo necesitamos todos. Todos lo necesitamos. Porque tú dijiste en un principio, día con día necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo. Todos los días. Día. Aunque estemos bautizados, necesitamos Sí. a Dios en nuestra vida. Queridos hermanos, para concluir, quisiera decirles que ante Jesús todos somos pecadores, imperfectos y necesitamos de Él, de su amor y misericordia. Así como lo relatamos en esta breve texto que nos tocó el día de hoy, que cada uno de nosotros, queridos hermanos, podamos ser conscientes de esto, ser conscientes del ejemplo de Juan. Ya ni digamos de los que estamos tal vez más apartados o más alejados de Dios, pero Dios vino por todos, hermanos. No hay nadie por el que no haya venido. Es todo lo necesitamos, y quisiera que hoy en esta noche nos fuéramos todos conscientes de que cada día necesitamos de Jesús. Amén. Y que cada día podemos contar con Él. Porque no solamente es nuestra necesidad, también es la oportunidad que Él nos da. Porque Él no nos niega, Él vino por todos. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.